Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en otro capítulo más de Crónicas y Experiencias de Miguel Díaz. Miguel Díaz es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, y lo hemos invitado el día de hoy para que nos dé un poco el punto de vista de lo que son estas situaciones de los mitos y realidades jurídicas. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El tema en específico parte de un título de un libro llamado Mitologías Jurídicas de la Modernidad. Es un libro escrito por un historiador del derecho italiano llamado Paolo Grossi, que además de historiador ha tenido participación activa en el sistema judicial italiano. Entonces no se trata de una persona que solamente ha hecho teoría, sino que también ha estado En la práctica. en temas prácticos. ¿Qué le ves tú a este tema? ¿Qué quieres compartirnos? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Empieza el tema con una pincelada de referencias históricas, más que de referencias históricas, de explicaciones históricas, para después tratar de derivarlo en cuestiones prácticas de interés de todos los días en la práctica legal de los operadores del derecho. El tema en sí parte de una función, de la función del historiador, que es hacer comparaciones y hacer críticas a modelos que parecieran absolutos, a mitos, entendiendo por mitos esta traslación de planos, traslación de una realidad a una meta realidad, y ver cómo es que se ha construido una mitología a partir del siglo XVII, XVIII y a nuestros días, partiendo de la codificación francesa de 1804 y 1806 en adelante, y cómo es que hoy en día esa concepción histórica, ideológica, afecta la práctica legal. Entonces, el punto de partida sería la historia de cómo es que el Estado-nación utilizó el poder del derecho para centralizar para tomar una herramienta que lo convirtió en la única fuente del derecho, y cómo es que esta situación de las cosas, de las fuentes del derecho, en realidad afecta el día de hoy. Aunque pareciera de inicio un tema más de plática de una clase, en realidad sí tiene las suficientes notas como para que nos demos cuenta qué tan importante es comprender esta visión del derecho y esta visión del poder político en nuestra práctica de todos los días. Lo que pasa con la sociedad moderna es que esta sociedad que se enorgullece de ver la realidad y de ver el mundo con ojos incorruptibles, que ve la realidad como es, que ha secularizado todo, que ha desacralizado todo, se volvió una sociedad que quiere destruir y romper con la historia pasada de esta contadora de fábulas que es la iglesia romana. Pero lo que al final sucede es que esta sociedad moderna, con esta supuesta visión desmitificadora, crea y se ha dedicado a crear a lo largo de años mitos. Su nuevo mito. Mitos propios que la han mantenido, que la ha permitido mantenerse en el poder. Mitos como la voluntad general, mitos como el parlamento como vocero de la voluntad general, la ley como expresión de la voluntad general, la representación política y el principio de legalidad como la máxima de esta pretensión moderna. Sobre esto surgen muchas preguntas, como ¿cuál es la cara de esta supuesta voluntad general? ¿Quién es la voluntad general? Sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo?
y no es algo que se niegue o que sea desconocido. En la calle la gente dice, pues, él no me representa, por más que le toque a su distrito electoral. Ni siquiera conocemos los nombres de nuestros representantes. Claro, todo esto se sabe, pero se da por hecho que la forma política tiene que ser democrática y tiene que ser estatal, cuando la construcción estatal de Estado-Nación no lleva más de lo que llevó la Edad Media, y que además la construcción estatal y la forma de ver el derecho llevan 200 años en vigor y tienen esta pretensión sin reflejo de la historia. Cuando hablaba yo de mitos y de esta sobreposición de planos, se termina con la realidad que se basa en la historia para crear una meta-realidad, y las meta-realidades se basan en absolutos, se basan en momentos, en entidades que no tienen reflejo histórico. La sociedad concebida por el Estado-Nación después de la Ilustración es una sociedad llena de hombres con H mayúscula, de hombre en concepto general de hombre, no en hombre en sentido estamental. Y entonces se crea algo que se llama la sistematización del derecho. La sistematización consiste en pretender que una sola estructura, que un solo teorema aplica de manera idéntica a cada uno de los individuos, entendiendo al individuo como un hombre, como concepto general, hombre con H mayúscula. He escuchado por ahí que todos los sistemas acaban por caer en algún momento, que todos los sistemas tienen alguna falla. La teoría del caos, ¿no? Los sistemas se colapsan. Exacto. Y una vez escuché en un reflejo de esta idea a un sastre que se quejaba mucho de que ahora las grandes fábricas de trajes hacen trajes de corte 42, largo, corto, y él decía que era imposible que eso pasara, que él no concebía cómo es que hacían trajes que le quedaran a todo mundo, cuando él hace un traje por cada persona que sabe que una mano, un brazo lo tiene más largo que otro, que la espalda lo tiene más ancha y que por eso tiene que hacer un corte distinto. Y me hizo un clic total entender la visión del sastre, que no entiende cómo es que se crean en masa, en serie, trajes para todos. Es lo mismo, es ver que el pensar que el sistema está hecho para todos y que abarca a todos y que se puede prever todo, y tiene total relación con la pretensión legal, con la pretensión moderna de tratar de romper con el pasado, de decir que la historia, que decir que la separación estamental no sirve y que ahora el poder es el derecho. Ahora se tiene una noción autoritaria del derecho más como mandato, como si el derecho viniera de un superior, cuando desde la Edad Media y desde mucho antes el derecho siempre vino de la sociedad, y el derecho más que un mandato era un ordenamiento. Cuando decimos justicia es porque las cosas inicialmente tienen un orden, una estructura, y se desajustan porque normalmente se van desajustando. Claro. Y la justicia se trata de reajustar las cosas a como estaban originalmente. Esto no significa, también tendrá su paréntesis, eso no significa ser un amante de lo medieval, ni que regresemos a la etapa medieval, que la modernidad se encargó de declarar como época obscura y como época non grata. Exactamente. Cuando en realidad la época medieval está llena de fuentes
interminables de sabiduría legal y de sabiduría de otros tipos. Pero en el tema legal en específico era una época de demasiada creación jurídica, donde sí existían manifestaciones del poder político en el ámbito legal, pero no había una privatización, una expropiación de lo jurídico al ámbito político. Entonces, cuando el poder político se da cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene el derecho, se lo queda para sí mismo y empieza él a desarrollar la única fuente del derecho, que es la ley. Y entonces las escuelas de derecho se empiezan a convertir en escuelas de legalidad. Ya no se estudia ya no se estudian las doctrinas, sí se estudian, pero se estudian como fuentes auxiliares, le llaman incluso, como ideas más, no tan importantes. La jurisprudencia últimamente se estudia, pero bueno, porque la jurisprudencia tiene fuerza porque la ley dice que tiene fuerza. Exactamente. No porque la jurisprudencia devenga de prácticas sapienciales, de juristas reconocidos. O sea, todo deriva de nuevo del poder que la ley ya tiene desde antes. ¿Qué pasa entonces? Que la modernidad política y jurídica trató de hacer una historia simplista, lineal, donde en un esquema geométrico todo es sencillo, claro, y todos caben en este sistema que ellos mismos idearon, negando así o separándose así de la sociedad. Esta sociedad que es tan variopinta, que es multicolor, que tiene mosaicos de todo tipo, al pretender hacerla así y ajustar todos a un mismo medida de traje, se empieza a perder esta noción de qué es la sociedad y de la complejidad del derecho, que la complejidad del derecho tiene que ser un reflejo de la complejidad de la sociedad. Al ser esto, el derecho se vuelve un instrumento de ajuste y de temor para el ciudadano común y para las empresas. Las empresas que, por más que haya empresas de gran escala, al final siguen siendo empresas que tienen un punto de diferenciación muy específico, que cada empresa tendrá su exigencia particular. Tratar de ajustar todas las normas jurídicas de manera igual a todas las personas es negar la complejidad social. Existe este principio ideológico moderno de la igualdad ante la ley, y este principio, que encuadra muy bien en el sistema moderno político que se inventó desde hace 2 siglos o más, tiene una negación en sí misma de cómo operan las cosas. Entonces, la práctica de hoy, que es de operadores del derecho, que son operadores de la ley al final del día, se trata más de tratar de ver qué oportunidades la ley nos da para lograr hacer que la demanda entre sea valorada de cierta forma, o cómo hacer que este contrato de alguna forma logre saltar el obstáculo que está en la ley, cuando las prácticas comerciales en sí son variables y son ágiles. El derecho mercantil de la edad medieval y de la edad inicios de la edad moderna, los títulos de crédito y toda la teoría de las operaciones de crédito, que es la que se aplica hoy en día, como si tuviéramos las mismas realidades, como si la letra de cambio fuera todavía vigente, digna de ser regulada y
y utilizada y estudiada como si aún utilizáramos letras de cambio. Es en sí misma, la realidad mercantil es en sí misma variable, es en sí misma ágil, y tratar de poner todo en un código, en un código mercantil, es amarrar a los mercaderes en este momento, a los comerciantes, hoy en día, a las grandes empresas. Es desconocer la agilidad que tiene en sí misma la sociedad mercantil, que de siempre ha sido una sociedad muy, muy ágil, que ha inventado en sí mismo sus instrumentos. Los instrumentos mercantiles no existen porque un jurista decidió inventar el contrato de apertura de crédito o el contrato de fideicomiso. Se fueron creando día a día en las prácticas comerciales italianas principalmente, y después se fueron recogiendo y analizando en su racionalidad para ver cómo es que jurídicamente surgía. Entonces se nota ahí cómo el derecho surge de la sociedad. No fue que el príncipe de la época dijera, bueno, a partir de ahora vamos a usar el pagaré como instrumento de comercio. Los mercaderes fueron los que fueron desarrollando, los consulados mercantiles fueron los que iban desarrollando estas prácticas. Intentar decir ahora que todos nos ajustamos y que tenemos que seguir las reglas del Código de Comercio promulgado por don Porfirio Díaz en el 2013 sigue siendo... Empieza a desajustarse. Fíjate que tuvimos una persona que nos acompañó y decía una frase que me gustó, que era época de cambios o cambio de época. En estas ideas que estás compartiéndonos, ¿tú cómo sientes? Estamos en un cambio de época, este modelo que se inventa ya con algunos siglos, ¿tú qué es lo que percibes como abogado joven que estás en las empresas y que estás viendo cómo se desajusta este modelo jurídico, político y esta disasociación de las cargas éticas o las cargas de lo que es el entender el fenómeno social con lo que es el mundo de la normativa? Y si quieres nos platicas de esto ahora que regresemos del corte. Nos vemos entonces en un par de minutos regresando de este corte. Muchas gracias. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Hogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Pisco Grill, sabor de origen. Restaurante de comida peruana. Te espera para disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en un ambiente familiar y acogedor. Contamos con terraza para fumadores, salón privado y servicio de ballet parking. Te ofrecemos servicio de catering y la organización de tus eventos familiares y de negocios. No te olvides de probar nuestro pisco sour. Te esperamos. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
platicando con Miguel Díaz, abogado, que hoy nos presenta un tema muy interesante, que es toda esta concepción actual de lo que es el sistema jurídico y cómo nos hemos volcado más hacia el cumplimiento y la creación de leyes y nos hemos alejado de lo que es el concepto del derecho, de lo que es el arreglo de la convivencia entre seres humanos y entender este fenómeno social que es muy complejo. Estábamos platicando sobre si era una época de cambios o un cambio de época, y que este sistema básicamente que ya tiene algunos siglos que hemos estado desarrollando, y yo le preguntaba a Miguel, ¿tú qué sientes que pasa hoy día con el Estado Nacional cuando estamos hablando ahora que vemos en la noticia que el rescate y el mantenimiento de la soberanía y que estamos viendo que las consultas populares y que realmente el ciudadano común como nosotros realmente se sentirá que está representado por estos organismos, por estas estructuras, o estaremos ya en estas postrimerías del Estado Nacional y estamos en los albores de algún nuevo diseño de convivencia entre la sociedad, los seres humanos que la conformamos? ¿Tú qué es lo que ves? Creo que estamos en un periodo que no ha sido único en la historia. Si pudiéramos hacer un poco de referencia hacia la antigüedad, ya sea la época medieval y luego a la época moderna, no estamos en un periodo que haya sido único, que nunca se haya repetido, que no conozcamos. El tema es que ahora todo se está dando muy rápido, porque la sociedad actual quiere ser rápida, porque la sociedad actual quiere ser revolucionaria. Y ahorita voy sobre un tema de la revolución como idea moderna. Ya desde la época romana se empezaba la creación del derecho de manera práctica todos los días con la venta de los instrumentos de la vida diaria, con los estercios y las prácticas que se iban dando a través de primero de la religión, luego de la práctica normal, y luego se pasó a una época de erudición jurídica, que fue toda la época clásica de los juristas, y después se llegó a la época de las constituciones imperiales y del emperador y de la fuerza como la única manifestación jurídica existente. De nuevo se cortaron las fuentes del derecho, se llegó a un momento donde el jurista trabajaba para el emperador y se creó el Código Justiniano, el Corpus Juris Civile, que básicamente acabó cerrando todo el derecho para dejarlo de una vez y para siempre como eterno de aplicación total. Después viene la Edad Media, que igual se pierde el Corpus Juris en Bizancio, llegan los bárbaros, se pierde ahí la aplicación del Corpus Juris, y de nuevo los bárbaros empiezan con sus prácticas jurídicas normales. Alguien descubre por ahí del 1250 el Corpus Juris Civile en una copia. Perdido en alguna universidad. Italia. Alguien habrá de decir su nombre, vale la pena para la historia, Irnerio. Y empieza de la práctica, del taller de la praxis, diría Paolo Grossi, que es este autor que estamos citando ahora, del taller de la praxis, que es la práctica normal del desarrollo jurídico a partir de la práctica, se traslada a un taller sapiencial, que es el estudio de estas prácticas legales y la racionalización de estas prácticas. Y entonces pasa un fenómeno parecido. La cuestión, el punto relevante es que surge el Estado-Nación, y cuando surge el Estado-Nación cierran la cortina del desarrollo legal. Digo, obviamente estoy sintetizando aquí cientos de historias. Muchísimos años. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Que hoy se inventa esta noción del código como
la única fuente legal. Incluso llegó a haber un jurista, no me acuerdo si era Jean Domat, que decía que él no conocía derecho civil, que él sabía Código Napoleón. Y con eso estaba él satisfecho. Entonces, y esa era la idea de la época, la exégesis francesa, y que después hubo exégesis en todos lados. Y hoy en día el modelo ya se está cayendo, y el modelo lleva 200 años, porque se están dando cuenta que la praxis se tiene que retomar, y el taller de la praxis se está volviendo a desarrollar solito. Las cosas no pueden aguantar amarradas por tanto tiempo, creo yo. Y no solo se está cayendo el sistema legal, se está cayendo también el sistema de organización política llamado Estado-Nación. No se está cayendo a pedazos ya ahorita. No, pero se descompone, y lo vemos que se descompone. Y sobre tu pregunta de cómo va el cambio y qué tan rápido va el cambio, pues el cambio se quiere que se dé muy rápido, el cambio se quiere ya, pero bueno, en la Edad Media, para que pasara de un momento de praxis a otro momento de estudio y de desarrollo sabio del derecho, pasaron cientos de años, y ahorita queremos que esto cambie hoy. Y ese es un problema que venimos arrastrando también de la época moderna, que es las revoluciones. Las revoluciones a todo el mundo le fascinan porque son cambios de ya, porque son cambios de golpe, que todo el mundo anhela porque no soporta más la realidad presente. Las revoluciones son cambios acelerados de la historia. Y todos los cambios acelerados de la historia siempre traen consecuencias que uno no conoce, cuando en realidad los cambios se tienen que ir dando de manera paciente, de manera natural. Habrá obviamente sucesos que dan al traste con cambios, como si un día descubren que hay otro continente cruzando el océano, pues hay un cambio, por supuesto. Las cosas cambian. La noción de las cosas van cambiando, sí, pero no para crear toda una filosofía moderna, toda una estructura legal de un día a otro. ¿Tú no percibes que hemos olvidado un poco esa reflexión y ese estudio sobre la sociología, la antropología, de realmente entender qué cosas somos los seres humanos? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos estos negocios informales en todas las calles de la ciudad, y tenemos un código que dice que eso debe de estar ordenado, y sin embargo la autoridad respeta, tolera, aguanta o promueve que existan estos puestos ambulantes. ¿No será que estamos tratando de poner en un modelo que no es nuestro un supuesto orden mercantil, cuando la sociedad se expresa y dice: yo quiero consumir este alimento en la calle, él me lo va a proveer y yo estoy dispuesto a pagarlo, aunque sabemos todos que estamos violando esa norma? ¿No será que se nos ha olvidado realmente estudiar este fenómeno antropológico, social, de entender qué cosa es un ser humano en el siglo XXI y qué cosa es un mexicano en el siglo XXI, en lugar de estar adoptando modelos de otros lugares? ¿Tú cómo ves? Sí, sin duda alguna, esa es la respuesta principal después de hacer la crítica histórica, después de haber entendido después de haber relativizado todas estas pretensiones absolutas de la modernidad, después de haber reducido, y no reducido en nivel de crítica valorativa negativa, sino de entender en su correcto contexto y dimensión histórica lo que significa los hechos jurídicos modernos, sí ha valido sí esa es la respuesta: analizar de manera sociológica, de manera antropológica al individuo, quitarle esa H mayúscula al hombre, para entender que el hombre está acá abajo en los tacos, está acá abajo en los puestos de refacciones. Pero ese ejercicio, si bien se intentó no con esta pretensión
de liberar al hombre del sistema jurídico, se intentó ya en alguna ocasión, tratando de estudiar primero la historia en específico de un pueblo, del pueblo alemán. Federico Carlos Savigny intentó hacer una escuela histórica alemana. Le dijeron que se iba a tardar mucho porque estudiar la historia alemana era demasiado tiempo, y entonces se fueron a la escuela Pandektistika alemana, que es una escuela más científica, que dejó a un lado este esfuerzo de Savigny por estudiar a la sociedad alemana. Pero después se intentó por otra forma. Desde el segundo intento de este estudio antropológico, sociológico, se dio en una escuela que se llama del naturalismo jurídico. Y el naturalismo jurídico derivó en algo que en el siglo XX se llamó el nacionalsocialismo y el fascismo. Porque tratar de estudiar al individuo a su máxima expresión y tratar de hacer lo que las sociedades quieren, condujo a un maridaje perverso entre el formalismo y el naturalismo, que no es lo mismo que el justnaturalismo. El naturalismo es lo que las sociedades quieren y deciden, y si las sociedades deciden que los judíos son indeseables, pues eso es lo que las sociedades quieren, y si las sociedades quieren que se queme a la gente en hornos, y se estudia que la gente eso es lo que quiere porque sociológicamente tienen una aversión a este grupo social, y lo juntas con el formalismo de que la ley es la expresión de la voluntad general, entonces acabas teniendo un régimen de ese tipo. Entonces sí vale la pena hacer un estudio sociológico y antropológico con cierta medición. Oye, pues fíjate que en las calles hay hombres que se besan con hombres y mujeres que se besan con mujeres. ¿Eso pasa? ¿Eso es de todos los días? Sí. Habría que estudiar si eso está mal o no, o bien eso no permea tanto en la convivencia social racional moderna. Antes existían otros fundamentos sociales que tenían un sentido para que jurídicamente hubiera una regulación especial. Hoy, antropológicamente es algo que se tiene que reconocer. Bueno, pero eso significa que es correcto que los funcionarios públicos, sacerdotes, figuras públicas, promuevan. Habrá que ver caso por caso cómo es que se tiene que dar este estudio antropológico, que sí vale la pena realizar, pero con su limitante correcta para evitar llegar a extremos que ya se han llegado anteriormente. Y que ya supimos las consecuencias, ¿no? Aquí un poco el tema es el emprender con valores, y a mí siempre me llama la atención saber qué piensa cada quien de lo que es un valor, ¿no? Porque también es una palabra que hoy se ha usado tanto y que ya no sabría yo decirte cuál es el contenido real de ese concepto y qué es valor. Yo percibo un poco que parte de toda esta crisis, de este sistema que estamos viviendo, es porque ya no entendemos cuál es nuestra referencia. Como decías hace un momento, hay prácticas sociales ahora que se tienen que tolerar, que se tienen que regular, de ahí hasta que lo tengamos que promover no sabemos qué va a pasar, o llegar a estos casos, como dices, extremos en donde una sociedad quiere algo y el poder estatal lo sanciona como legítimo y le da esa fuerza coercitiva y manda al poder estatal para que se cumpla lo que esa sociedad aparentemente quiere. ¿Tú cómo insertarías aquí el concepto de esta carga de valorativa, de entender sí o no, o qué cosa es un valor? Como la modernidad nos ha ofrecido cosas criticables, con lo que ya he platicado antes, también nos ha ofrecido varias ventajas y varios beneficios que tenemos que tomar en cuenta. Los valores ya no están revelados por una fuente
divina, o al menos ya no se puede reconocer así. Los valores se tienen que ir construyendo con la herramienta más fuerte que tenemos, que es la racionalidad. La racionalidad y la observación de nuestra sociedad. Se tienen que ir construyendo con esta herramienta que también tiene sus límites. La racionalidad no es absoluta, no tiene todas las respuestas porque somos seres humanos y no tenemos esta capacidad infinita de racionalizarlo todo, aunque es nuestra herramienta más fuerte. Ya no tenemos una creadora de fábulas que nos diga que matar al prójimo está mal, pero aún así sabemos que está mal. Y no nos lo tiene que decir nadie. En el Big Bang no estaba inmersa la ética, ni en el Big Bang no estaba inmerso la pasión ni la compasión, ni en el Big Bang había moléculas organizadas y energía. Y aquí nosotros inventamos algo que no existía en el Big Bang. Se tienen que ir descubriendo valores personales y valores de sociedad, y eso no significa construir una ética personal. Habrá éticas comunitarias, pero existe y tiene que existir al final del día una ética objetiva, una ética que pueda pasar por que pueda pasar los exámenes de la racionalidad, que no sea la ética de, bueno, pues es que a mí me parece bien cruzarme el alto en ciertas situaciones y a mí no. Sí, porque vas construyendo un sistema completamente individual que tampoco nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que hay que comprender que vivimos en sociedad, ¿no? El hombre es eminentemente social y habría que entender qué son los componentes de una sociedad actual. Y yo lo entiendo, que también tienes que tropicalizarlo, también tienes que entender que si bien hay valores que yo consideraría universales, también hay que entender cómo se va entendiendo la vida en las diferentes regiones del planeta Tierra y cómo estos pueblos, que ya es difícil llamarle naciones, porque ya en la gran mayoría de los países existen personas con orígenes completamente diversos, con creencias diversas, con prácticas y con estilos de vida diversos, y sin embargo hoy como nunca están conviviendo, están confluyendo en el mismo sitio geográfico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a llamar mañana Australia? Australia, ¿quién es un australiano? ¿Es un inmigrante griego? ¿Es un inmigrante italiano? ¿Es un inmigrante chino, indonesio, que lleva 60 años viviendo ahí y solo porque nació ahí sus hijos son australianos? ¿Y cuál es su manera de ser en ese país? Entonces, yo quisiera que te quedaras esta idea, la reflexionemos y platiquemos de ella al volver del corte. Nos veremos ahora en unos minutos. Gracias. Durante 7 décadas, Dayman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Pisco Grill, sabor de origen. Restaurante de comida peruana. Te espera para disfrutar de una auténtica gastronomía peruana en un ambiente familiar y acogedor. Contamos con terraza para fumadores, salón privado y servicio de ballet parking. Te ofrecemos servicio de catering y la organización de tus eventos familiares y de negocios. No te olvides de probar nuestro pisco sour. Te esperamos.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de vuelta platicando con Miguel Díaz sobre todo este paradigma de lo que es hoy día la ley, cómo la entendemos y cómo estamos viendo que estamos o sentimos que estamos en esta época de postrimería del concepto del Estado-Nación, que es con el que llevamos algunos siglos viviendo. Y quiero seguir platicando con Miguel de la pregunta que dejamos aquí en el tintero antes del corte. Entonces, ¿cómo ves tú el tema? ¿Cómo ves el tema sobre la sociedad australiana que estábamos platicando, donde qué cosa es ahora Australia y cómo puedes no llegar al extremo de tener estos valores en cada comunidad, en cada microcosmos, en cada individualidad? ¿Cómo puedes de ahí tratar de absorber o abstraer un valor comunitario? Habrá la respuesta la reacción que se está dando a la crisis de la ley y a la crisis del Estado-Nación se está dando desde varios ámbitos. Uno de ellos es el de la práctica normal y otro de ellos es el de la elaboración teórica a nivel legal y a nivel político. Y dentro de esta reacción, una de las reacciones es la de la llamada rama del neoconstitucionalismo, que dentro de estas ramas uno de los principales expositores es un filósofo alemán que se llama Robert Alexy. ¿Y por qué lo traigo a tema? Porque él nos da un poco la respuesta sobre este tema. Habrá principios que sean tan elementales, que sean consagrados como intocables, que es lo que se llaman hoy derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales vienen a ser las muletas morales de las sociedades políticas. Y estos principios universal, no quiero usar la palabra universal porque esos principios universales ya los usaron en el siglo XIX. Y ya no es, claro. Exacto. Pero estos principios globales, objetivos y racionales que a las sociedades les interesen de tal grado que no puedan ser modificables por el poder político estatal, por el legislativo, y que no puedan ser modificados por los jueces ni por las autoridades, son los que al final vienen a construir estos valores generales que sí podemos aplicar en todos lados, en todo momento. Lo que las sociedades necesitan como fundamental, como principal en la protección legal, esos son los valores que nosotros como abogados tenemos que entender como punto de partida. Después habrá que analizar los valores de cada sociedad, porque de nuevo hay que revisar qué es lo que esta persona inmigrante australiana tiene en la cabeza con su comunidad de descendientes y de otros inmigrantes de la misma región. Habrá que entender qué en especial les interesa a ellos para tener un orden jurídico que los contemple. Pero eso no significa que no podamos construir un valor objetivo que le aplique al australiano nativo como al inmigrante. Y estos valores, al menos desde el punto de vista jurídico, no pueden, se reflejan hoy en día en esta gran importancia que se le da a los derechos fundamentales. Está esta noción de los derechos humanos como punto de partida de
todas las sociedades humanas, de todas las sociedades globales, pero más que los derechos humanos como simples declaraciones programáticas a cumplir, al menos las grandes resoluciones en materia judicial ya parten de un punto de vista de estos valores. Las resoluciones entre particulares, las resoluciones de conflictos entre particulares y autoridades, sí está partiendo del punto de vista de los derechos fundamentales como valores máximos del orden jurídico. Existirán otros valores que también sean relevantes, pero aún no los podemos objetivizar como los derechos fundamentales. Aún no se pueden controlar a tal grado como se ha estudiado el tema de los derechos fundamentales. Y si bien no son valores que afecten el curso comercial de todos los días, o que no afectan el curso del día a día de las relaciones humanas personales, afectan sí la construcción de las políticas públicas, afectan la construcción del desarrollo profesional de los funcionarios públicos, y deberían de afectar también las relaciones entre particulares. No podemos concebir estos valores solo entre autoridad y particulares, también entre particulares. Bueno, sí. Tú dices que no afectan, pero yo creo que sí afectan al día al día. Yo creo que mucha de la problemática que tenemos hoy en nuestro país, del que nos sentimos que no estamos en un estado de derecho, del que nos sentimos que un grupo de narcotraficantes hace lo que quiere hacer, o que un grupo de comerciantes hace lo que quiere hacer, o que un grupo de personas toman una plaza pública, es precisamente el ir negando paulatinamente estos valores, estos derechos fundamentales, dejárselos para que los coaccione la autoridad que hemos destinado nosotros como responsable en el momento. Y lo que estamos viendo es una crisis en donde el no actuar y el no realmente llevar a cabo esta protección de estos derechos que son de nosotros, tenemos este tipo de situaciones el día de hoy. Tenemos comunidades michoacanas que se erigen como de autodefensa, tenemos carteles que están imparables, tenemos autoridades que ya damos por sentados que la corrupción es uno de los principios motores del sistema gubernamental, y tenemos un sistema judicial que obedece a intereses que nadie sabemos cuáles son. Entonces yo creo que no es que tarde mucho en afectarnos, yo creo que nos afecta mucho más rápido de lo que uno quiere darse cuenta, ¿no? No, sí, totalmente. Tal vez debe haber puntualizado que que estos derechos fundamentales como valores racionales de la sociedad no afectan ni se interponen en cuestiones comerciales o personales a nivel sentimental, vamos, pero, o sea, en el resto de la operación de la sociedad, del poder público y de los operadores del derecho y de todos los factores reales del poder, por supuesto que tiene total intervención, pero habrá estos valores que son los valores intocables de las sociedades, que son los valores de mayor importancia, tendrán su ámbito de aplicación, no necesariamente en la compraventa del automóvil 2014 de Nissan, pero sí tendrán su afectación en cómo es que el grupo de distribuidores tiene competencia frente a una distribuidora china que de repente viene acá, etcétera. Es decir, en el tráfico comercial diario deberán surgir otros valores de comercio, valores éticos de la práctica del comercio, pero no son los valores fundamentales que están protegidos en su totalidad. Cada ámbito deberá de tener sus valores.
valores que de nuevo deben de ser racionales, porque ya no tenemos una fuente máxima que nos distribuya valores ad sintonison. Y tal vez un redescubrimiento de la equidad, realmente del concepto de equidad, porque eso yo creo que es parte de lo que realmente hoy nos hace falta en una comunidad como la nuestra en México, es esta cuestión que nos sentimos tratados de manera inequitativa, ¿no? ¿Por qué a unos sí se les permite, a otros no se les permite? ¿Por qué con algún grupo se ensaña una autoridad, se vuelve coercitiva? ¿Por qué a otro grupo lo deja que trabaje de manera silvestre, ¿no? Tal vez uno de los grandes conceptos que tenemos que redescubrir sea la equidad. Precisamente uno de los libros de teoría política más importantes del siglo XX, y yo creo que de esta época también, es la teoría de la justicia de John Rawls, que empieza diciendo que todos nacemos en esta lotería de la vida. En la lotería de la vida nos tocó a unos nacer en una circunstancia y a otros les tocó nacer en Sierra Leona y a otros les tocó nacer en Estados Unidos e ir a los Hamptons, y en esta lotería nadie escogió sacarse ese boleto. La equidad viene siendo para él este ajuste de las condiciones de la lotería de la vida, en donde las sociedades su primer misión es precisamente equilibrar las situaciones en las que la lotería de la vida nos puso a todos, y precisamente analizar que se debe tratar equitativamente a todos, sin llegar de nuevo a poner este concepto general de hombre como una figura etérea, sin un contenido especial, reconociendo a cada uno en su rubro, en su segmento, en su estamento, pero sí tratando de acortar las distancias que la lotería de la vida, y que nosotros mismos también hacemos, porque nosotros no todo es que unos nacen en una situación peor que otros. Además, nosotros nos encargamos como sociedad de marcar más las diferencias o de bajar a los que nacieron en una posición mejor, o a los que nacieron en una posición más o menos desventajosa, mantenerlos ahí. Exactamente. Entonces no solo la vida ya nos da desventajas naturales, sino que también nosotros nos hemos encargado de incrementarlas o de variarlas o de continuarlas. Pero la equidad es precisamente esta idea de ajustar las cosas a como se debieran mantener un poco, sin dejar de desconocer a cada grupo. Tú como abogado joven, egresado hace relativamente pocos años de la escuela de Derecho, que estás ejerciendo tu profesión, que te dedicas a atender clientes en el tráfico mercantil, les ayudas a hacer empresa, les asesoras en los negocios que ellos quieren hacer. ¿Tú cómo te sientes como persona joven en este momento, en este país, hacia los siguientes años? Independientemente del momento político que se vive y que si hay un partido o que si otro, pero tratando de abstraerte del momento exacto, proyectándote hacia los siguientes 30 años de ejercicio que tienes enfrente, por delante. ¿Qué piensas en este momento, en esta situación que estás hoy? Creo que soy, y junto con los miembros del despacho en el que me encuentro, creo que somos parte de este cambio gradual, no revolucionario, de la visión del derecho. Me veo como un engrane más de esta
construcción práctica de la realidad jurídica. Tenemos como guía inicial como operadores del derecho en Sterling atender a cada cliente en sus necesidades específicas, entendiéndola en su contexto, para desarrollar en sus intereses sus requerimientos jurídicos, no legales sino jurídicos. Obviamente tenemos que trabajar con la ley porque no tenemos otra opción, pero en el día a día somos parte de lo que en algún momento en la historia volverán a estudiar y dirán, bueno, en esta parte del siglo XXI se empezó a desarrollar de nuevo la práctica jurídica a partir de la sociedad, y no hay mejor forma que hacerlo en todos los asuntos que tratamos día a día, con los contratos, con nuestras demandas, con nuestras exigencias a la autoridad. Me veo en estos 30 años aportando a este país desde la operación diaria de la práctica jurídica, desarrollando más fuentes que solo la fuente legal, tratando de aportar a través de los tribunales a la desmitificación de la ley como única fuente del derecho, y tratar de recuperar para el derecho su complejidad, haciendo notar que deviene de la sociedad, y sobre todo tratar de que esto sea una noción que conozcan más personas, además de los operarios, los estudiantes del derecho, que son los que al final del día, un día van a acabar estableciendo las cosas para los años que vienen. Pues mira, a mí me gusta mucho platicar con gente joven como tú, porque realmente quienes están hoy en los puestos de conducción de este país es esta generación de los 40 medios, de los 50 medios, y aunque hay algunos gentes más jóvenes en puestos clave, pero la generalidad es que estamos hablando de esa generación de los 40 a los 50 medios, que es la que yo pertenezco y que yo sinceramente creo que ya quedó un poquito echada a perder y no le veo mucha salida. Pero platicando con gente joven, hace unos programas tuvimos la visita de otra persona que tiene unos modelos de negocio también muy interesantes, muy joven. A mí me parece muy interesante que aún y en esta mitad que tenemos de la crisis, en este tránsito de cuestiones tan difíciles en el país, porque verdaderamente viajar a Morelia es una aventura donde puedes perder la vida, igualito que en el siglo XIX, en la época post-republicana con Benito Juárez y restablecimiento del orden. Estamos igual, pasaron 140 años y seguimos igual. Que haya gente que tenga esa visión, esa garra, esa gana de hacer las cosas de una manera distinta, y es precisamente eso lo que se trata, estas charlas, estas pláticas, el compartir a la gente cómo puedes emprender con valores y que no queden palabras huecas, que no queden solamente ideas que se comparten, que suenan bonitos, que son estos conceptos muy manoseados, sino traer ejemplos vivos de que aunque te cuesta más trabajo, pero si haces las cosas bien, si haces las cosas por la derecha, acabarás teniendo cosas de largo alcance y de frutos más sólidos, y sobre todo para las generaciones que vienen, como tú mencionabas ahora, el chico que ni siquiera sabe que va a estudiar derecho, pero que mañana encuentre algo un poco menos desorganizado. Pues te agradezco mucho que hayas venido, que hayas compartido con nosotros, y a ver si nos vemos en una futura ocasión. Gracias. Pues ha sido la charla con Miguel Díaz, abogado joven de la Ciudad de México, de la Escuela Libre de Derecho, que nos ha tratado o nos ha compartido su visión sobre lo que es el ejercicio profesional desde un punto de vista de la filosofía del derecho que está atrás del mero actuar en la redacción de un contrato o la asesoría a algún cliente, sino de los hilos que mueven a la persona, y no simple y sencillamente hablar del abogado o el profesionista, sino de la persona que está atrás. Nos veremos en un siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta luego.